Buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar hacer un video con los temas de esta clase, que es sobre sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ¿sí? En primer lugar voy a hacer como una evolución, ¿sí?, de cómo se originan los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, a los que de ahora en más nos vamos a referir a ellos como SIG, con esta sigla, ¿no? En principio, decirles que los sistemas integrados de gestión bibliotecaria son el resultado de la evolución de los sistemas monofuncionales que se utilizaban en las bibliotecas, que se empezaron a utilizar con la primera automatización hacia fines de la década del 70, más o menos en las bibliotecas. Mayormente estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Estos sistemas monofuncionales en general se basaban en bases de datos independientes que estaban orientadas a resolver la gestión mecánica de problemas puntuales independientes que normalmente estaban asociados con las tareas rutinarias, mecánicas, como por ejemplo el préstamo, que generalmente son las actividades de la biblioteca que llevan más recursos humanos y más costosos y más fáciles también de automatizar, ¿no? Pero en general se trataba de bases de datos separadas y muchas veces redundantes, ¿no? Si uno tenía en la oficina de circulación, en el área de circulación, por ejemplo, un sistema de préstamos con algunos datos, y por ahí en la parte de gestión de catálogos otra base de datos u otro sistema que probablemente tuviera datos redundantes con el de préstamos, por ejemplo. Los primeros sistemas integrados se generaron como decía, en Estados Unidos, en Reino Unido, en general en Europa, y fueron desarrollos institucionales, ¿no? Fueron las grandes universidades o las grandes organizaciones, por lo general públicas y con recursos, que se lanzaron al desarrollo de sistemas integrados para sus grandes bibliotecas, que eran sistemas bastante complejos y por lo general diseñados a medida, ¿no?, por necesidad de una institución en particular. Recién en la década de los 70, empieza a aparecer los primeros sistemas integrados comerciales, digamos, empieza a haber como una beta para las empresas que ven ese lugar, ese nicho, como una posibilidad de negocios, y a partir de estos primeros sistemas institucionales empiezan a generar, que eran a medida, ¿no?, eran hechos ad hoc para una institución en particular, tomando como base esos modelos, empiezan a pensar en el desarrollo de sistemas integrados comerciales que puedan ser aplicados en cualquier tipo de biblioteca, que sean como generales y adaptables a cualquier tipo de bibliotecas. Pero estos primeros sistemas todavía eran poco interoperables entre sí, ¿no? Digamos que alrededor de la década del 90 es cuando se empiezan a difundir y a generalizar el uso de este tipo de sistemas comerciales fundamentalmente en los países desarrollados, ¿no? En los países que llamamos desarrollados genéricamente, que es donde empiezan a surgir estas industrias de tecnologías aplicadas para las bibliotecas, y donde hay además recursos para desarrollarlas y también recursos para adquirirlos, ¿no? Entonces surge una industria de automatización de bibliotecas y esta automatización empieza a requerir de fuertes inversiones de dinero y en infraestructura para poder implementarse. En este sentido, a mí me gusta siempre recurrir a este blog que está mencionado acá, este sitio, Library Technology Guides. Es un sitio que acopila y analiza información sobre los diferentes productos usados en las bibliotecas. Tienen un link ahí, yo voy a ir ahora porque les quiero mostrar el sitio. Este sitio es un sitio desarrollado por un bibliotecario que se dedicó a esto, que se llama Marshall Breeding, que por ahí lo han escuchado mencionar. Ahí está la fotito de Marshall. Es un bibliotecario, ahí dice consultor independiente, speakers, que da conferencias y es autor de muchos libros y artículos, y es una persona que se ha dedicado al análisis de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria y en general de todas las tecnologías que se usan en las bibliotecas.
Es como un nicho también, ¿no? Él encontró como ese lugar y a partir de este blog, de este sitio que él mantiene, hace todo el tiempo, hace análisis de productos y de empresas que se dedican a la tecnología bibliotecaria y además hace encuestas entre las distintas bibliotecas del mundo. De hecho, tiene una encuesta sobre tecnología en uso en las bibliotecas que la envía a un montón de bibliotecas de todo el mundo. De hecho, esto se puede ver acá en Libraries, tiene una búsqueda básica, ¿sí? Donde les digo esto porque me gustaría que entren y lo chusmeen ustedes. Yo recién estaba buscando Universidad Nacional de La Plata, aquí para buscar a ver qué bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata habían completado la encuesta de Marshall Green, que la manda todos los años. A todo esto les voy a decir, nosotros hace varios años que no la contestamos, pero si están, fíjense acá, aparece biblioteca de la universidad, del departamento de física, arquitectura, la de bellas artes, la nuestra, informática y la de ingeniería. Y cuando uno hace clic en el dato, en una biblioteca en particular, muestra los datos que él releva de cada biblioteca, que son datos generales, básicos de esa biblioteca, la conexión al catálogo, al sitio de la biblioteca y al catálogo online, y datos, bueno, de quién es la persona que está a cargo, y sobre todo el que pregunta justamente es qué sistema usa de gestión bibliotecaria o para otras funciones de automatización de su biblioteca y desde qué año, y bueno, si está contratado con el proveedor, quién es el proveedor y demás. Hace, bueno, toda una historia y es interesante revisar acá, por ejemplo. Yo me sorprendí recién porque hace varios años que no le contesto la encuesta y sin embargo ellos han registrado acá que nosotros estamos en un proceso de migración a COA, o sea que evidentemente, además de que les contesten la encuesta, ellos deben, o bueno, gente que trabaja con él, debe hacer una especie de relevamiento, imagino, cada tanto, de la gente que está trabajando en este tema, porque la verdad que, bueno, acá dice COA, por ejemplo, como que en 2020 estamos, y es cierto que estamos en un proceso de migración, pero todavía no lo habíamos informado. Usamos ISI, usamos Greenstone, fíjense que acá aparecen toda otra serie de recursos, que es lo que nosotros hemos informado, ¿sí? Bueno, nada, ustedes pueden, no sé si lo dice por acá, pero hay, no sé, un montón de bibliotecas, creo que son más de 3.000 o 5.000 en todo el mundo. Se puede buscar por país, bueno, tiene distintas búsquedas y ver qué sistema se usa. En base a esa información, él todos los años publica un informe sobre tecnología, los usos de tecnologías en las bibliotecas, que bueno, que es bastante útil. Y después tienen una parte donde pueden ver por productos, ¿sí? O por vendedores, serían las empresas que se dedican a generar, a producir tecnología en las bibliotecas, y qué productos hacen y todo. Realmente es bastante útil. Bueno, esos informes de tendencias y demás, y a mí me interesaba mostrarles acá este gráfico que él mantiene, donde muestra la historia de la tecnología, de las tecnologías para biblioteca, y cómo digamos, en esa historia, que es como una especie de línea de tiempo que va de 1980 a 2020, él va mostrando cómo las distintas empresas se van fusionando, se van adquiriendo, digamos, se van uniendo, generando distintos productos. Y acá vemos entonces que, bueno, yo no sé si por ahí les resultan comunes, a mí me resultan comunes porque, bueno, cuando uno está trabajando en ámbito, en una biblioteca, sobre todo universitaria, es bastante probable que tenga que lidiar y manejar, gestionar adquisiciones, distintas cosas con estos proveedores. Fíjense, EBSCO es uno de los grandes proveedores. Si ustedes hacen clic en el gráfico, en un gráfico en particular, en este caso de EBSCO, les voy a mostrar cómo arrancó, con qué primeros productos. En este caso, EBSCO hoy por hoy se está transformando más en un proveedor de sistemas, pero inicialmente en realidad EBSCO siempre fue un proveedor de recursos, ¿sí? De bases de datos, ¿no? Acá están muchas de las bases de datos
que ellos gestionaron siempre, que bueno, habrán empezado siendo papel, como recursos que se podían comprar, después recursos que se podían acceder a través de la web, y hoy por hoy son una empresa enorme de servicios de información y están trabajando ahora en el desarrollo de uno de los futuros, de la evolución de lo que serían los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ¿no? Y cuando uno hace clic en ellos, abre toda una pantalla con los datos. De hecho acá aparece, ¿no?, el producto estrella, digamos, de EBSCO, que es Folio, el más nuevo, bueno, y la integración de la gente que trabaja en la empresa y demás. Vuelvo aquí, vuelvo al mapa. Quería mostrarles, además de EBSCO, está ProQuest, que es otro. Este sí tiene un montón de desarrollos que no sé si alguno de ustedes les sonará, pero bueno, Polaris, Innovative Ex Libris es uno de los sistemas en uso bastante ahora. Ellos también, medio como que se está produciendo una fusión entre muchos de estos, en estas empresas, entre lo que son los sistemas en uso en las bibliotecas con los recursos. Cada vez más aparecen recursos de información, ¿no?, bases de datos o recursos a texto completo y demás, que se van mezclando un poco en esta mezcla de fusiones y adquisiciones de las distintas empresas que se van transformando. Follett es otro, por ahí menos conocido. Este Circe Linux es bastante conocido también, que acá parece haberse, que quedó más chiquito, ¿no? Antes tenía más cosas y se fue achicando. Bueno, OCLC, que se define como una... Alguna vez me dijeron que esto era una cooperativa, en realidad es una cooperativa, no con lo que nosotros entendemos por cooperativa, ¿no?, pero surgió como una organización cooperativa entre bibliotecas en Estados Unidos, pero por hoy es una gran empresa que maneja un montón de productos. Esta es muy interesante, LYRASIS. Fíjese que de todas es la que surge más tardíamente, digamos, todas las otras vienen como del mundo de papel o cuando empieza la automatización. En cambio esta surge en los 2000, y fíjense cómo agrupa ya otro tipo de sistemas que tienen que ver con lo digital, ¿no?, con los repositorios. En este caso Fedora y DSpace fueron en sus inicios los dos software general para repositorios que después se unieron y terminan siendo DSpace nada más, pero bueno, se llama DuraSpace la empresa, y tiene otras dos como ramas que tienen que ver con museos, digamos, o organización de colecciones, archivos, Collection Space y Archivos Space, ¿no?, y otras ramas, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo esta, por ejemplo, hasta hace unos años no existía, apareció hace relativamente poco. TLC, PTFS, esta es de la que trabaja con COA en Estados Unidos, eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Así, algunas yo ni siquiera las conozco, Lucidea, bueno, Biblioteca, Odilo. Fíjense, esta también es más nueva y están todos los últimos desarrollos están en los últimos 10 años, ¿no? Como surge toda esta Odilo, por ejemplo, es una empresa que trabaja con libros electrónicos. Bueno, cuando ustedes hacen clic en cada una de estas, pueden ir al sitio de la empresa y ver cuál es el producto en el que trabajan, ¿sí?, y ver una descripción también que él brinda en su sitio. Por ejemplo, acá me fui a Equinox, ¿no? La empresa Equinox trabaja con dos sistemas integrados de gestión bibliotecaria, que son Evergreen y Koa, en este caso, que son software libre. Vamos a volver un poquito sobre esto en un ratito, pero bueno, a mí me interesaba mostrarles, estaba en esta filmina, este sitio
porque hay mucha información ahí sobre los diferentes productos que se usan en las bibliotecas. Y entonces es un mundo que nosotros estamos un poco ajenos, porque en general la mayoría de esas empresas están en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque se necesitan fuertes inversiones justamente para usar este tipo de tecnología, y eso no es algo que caracterice a nuestros países y a nuestra región. Entonces un poco acá la pregunta de esta Silmina era ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en América Latina, en nuestra región, mientras estaba sucediendo toda esta evolución de los sistemas integrados? Bueno, lo que pasó obviamente es que nosotros no teníamos la posibilidad de adquirir en general nuestras instituciones no tuvieron la posibilidad de hacer esas adquisiciones, salvo las bibliotecas muy grandes o las universidades privadas. Entonces, lo que pasó en las décadas de los 80 y los 90 fue que en América Latina se difundió y se generalizó el uso de un software de distribución gratuita por parte de UNESCO, que fue famoso MicroISIS, ¿no? En su primera versión. En realidad su primera versión fue Macro. Acá también les hice un link al artículo de la Wikipedia, creo, que habla sobre MicroISIS, más que nada por la historia. No que vayamos a profundizar en esto, pero sí me parece importante porque, bueno, la mayoría de nuestras bibliotecas en Argentina y en muchos lugares de América Latina se desarrolló sus primeros pasos en la automatización usando este software que, como les decía en la clase pasada, es un sistema gestor de bases de datos documentales, orientado a documentos, con esta definición que dan Abadal y Codina en su texto. Y bueno, MicroISIS obviamente ya quedó bastante deprecado, pero bueno, aún así se habla de la familia de productos de ISIS, porque después cuando llegó Windows salió WinISIS, que fue la versión más usada en todos los 90, y después salió la versión para web y los utilitarios que permiten operar las bases de datos desde afuera con línea de comandos. Y incluso hay una versión que está, la verdad, muy como detenido el desarrollo de hacer de ISIS un software libre, porque ISIS era gratuito pero no era de código abierto, ¿sí? Era propiedad de UNESCO, que lo daba gratuitamente, pero no había acceso al código abierto. Entonces, bueno, la línea sigue el desarrollo con una comunidad mucho más pequeña y acotada, pero bueno, con una intención de ser software libre. Y les puse ahí una cita del Congreso Internacional de ISIS que se hizo en el año 95, que un poco rescata esta idea de que el uso de ISIS permitió de alguna manera disminuir un poco la brecha que había entre los países desarrollados y los nuestros en cuanto al uso de tecnologías de la información, porque si no hubiera sido imposible, todavía estaríamos con las fichas, pienso, ¿no? En cambio, bueno, esto empezó a cambiar relativamente a partir del año 2000, que es cuando empiezan a aparecer los primeros sistemas integrados de código abierto, ¿sí? Cuando empieza a aparecer, bueno, los primeros de software libre, si no estaban estos comerciales sobre los que les hablaba hace un ratito, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar con esto, ¿qué es un sistema integrado, no? O un ILS, lo pueden ver que por ahí se lo nombra por sus siglas en inglés, que es Integrated Library System, ¿no? Sistema integrado también de biblioteca. Entonces, bueno, acá les puse algunas definiciones. Los sistemas, todo esto está basado en el libro de Moya, que lamentablemente no lo tenemos digitalizado en el campus, y en el de Paola Pico, que lo van a ver en la bibliografía, que ese sí está completo en el campus de TAI permanente, ¿no? Entonces hoy habíamos empezado a hablar y decíamos que los sistemas integrados son aplicaciones multifuncionales de control mecánico de la información que se organizan, están estructurados de alguna manera imitando, digamos, el funcionamiento tradicional de las bibliotecas grandes que están departamentalizadas, ¿no? Piensen en esto. Cuando les digo esto, piensan en la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata, por ejemplo, que tiene además de que tiene un edificio propio, ¿no?
tiene como una estructura departamentalizada donde cada departamento es una oficina, ¿sí? Que tiene sus funciones. Esta es un poco la misma idea en los sistemas integrados, lo de los módulos. Es un programa de software cuya intención es automatizar todas las tareas y funciones que se desarrollan dentro de una biblioteca, y para eso suele estructurarse, como les decía, en módulos. En general los sistemas integrados trabajan con una sola base de datos, con esta idea de compartir los datos que son comunes entre las distintas funciones y evitar la redundancia, ¿no? Entonces, aquí Nicolás Moya, cuando habla de esta estructura de los sistemas, distingue 5 funciones básicas, que serían adquisiciones, catalogación, circulación, control de publicaciones periódicas y referencia. Esto puede tener alguna variante de acuerdo al autor que se trate, pero en general la mayoría de los sistemas integrados y la mayoría de los autores que han trabajado sobre este tema coinciden en que esos serían más o menos las 5 funciones básicas o módulos básicos, ¿no? Entonces, en las adquisiciones lo que tenemos es que se hacen adquisiciones, ¿no? Piensan en el departamento de selección y adquisiciones de la biblioteca pública, ¿no? Y ahí que se hace todas las tareas vinculadas con cómo se incorpora material bibliográfico a la biblioteca, ¿no? Desde la selección de eso, la gente que pide, quien selecciona, los usuarios solicitan, los docentes piden, los bibliotecarios seleccionan, ¿no? Hay propuestas de adquisición, eso se suele llamar catálogo de desiderata, ¿no? Cuando uno hace como la lista de lo que desearía comprar, adquirir. Vamos a tener datos de proveedores, o sea, todo lo que se trabaja en esta área tiene que ver con armar como un catálogo de desiderata, tener información de proveedores, quiénes son los proveedores a los que le puedo comprar, sus datos para poder contactarlos, la información de qué tipo de material puedo conseguir de cada uno, ¿sí? Y después, bueno, la gestión de pedidos, ¿no? Yo gestiono un presupuesto, te mando una lista, vos me cotizás, ¿sí? En base a esa cotización yo elijo qué cosas voy a comprar y tengo datos de facturación, datos contables, podría tener datos de donantes también. Mis proveedores no siempre tendría que ser porque compro material, pero digamos, todo lo que tiene que ver con la incorporación de material bibliográfico a la biblioteca es lo que se contempla en esta función de adquisiciones y es lo que un sistema integrado de gestión bibliotecaria tiene que modelar, ¿sí? Para poder generar, para poder automatizar estas tareas, ¿no? Entonces, pensando en entidades, ¿se acuerdan el tema de las entidades, las relaciones y los atributos? Vemos con 4 entidades, ¿no? Toda la información, la descripción bibliográfica básica de lo que se va a comprar, los datos de los proveedores y todo lo que tiene que ver con los pedidos, la facturación y los datos contables. Luego tenemos la función de catalogación, otra función que es una de las primeras por las cuales se automatiza una biblioteca, que tiene que ver con gestionar todos los procesos técnicos y administrativos vinculados con generar el catálogo, básicamente. La función de catalogación es eso, es generar el catálogo. Entonces ahí tenemos como 2 fases, ¿no? Toda lo que es la descripción bibliográfica de los documentos en general, y una segunda parte que tiene que ver con la descripción de los ejemplares, ¿no? La información local. La descripción es ejemplar que compré o que me llegó donado, dónde lo voy a ubicar, la ubicación física, qué número de inventario le doy. Todo lo que tiene que ver con la ubicación, si se presta, no se presta y demás. En general las entidades acá tienen que ver con el control de autoridades, que muchos de estos sistemas incorporan, la información bibliográfica y la información de los fondos. Y muchos de estos sistemas integrados incorporan el tema de la catalogación por copia, es decir, la importación de registros para facilitar, agilizar el tema de la catalogación.
Bueno, después, obviamente, asociada a esta función de catalogación, tenemos la función de catálogo u OPAC, ¿no? Hacemos toda esta descripción y esta carga porque queremos tener un catálogo en línea, bibliográfico, para que esté a disposición de los usuarios y se pueda consultar. Entonces ahí tenemos también otros 4, digamos, las entidades que definimos. O sea, no serían entidades, pero serían como los componentes. Tenemos la interfaz de búsqueda, la parte de pensar cómo va a ser la navegación, cómo va a ser la interacción con el usuario. Muchos de estos catálogos en los sistemas integrados tienen una parte autogestiva donde el usuario puede generarse una clave, digamos, y operar directamente con el catálogo, gestionarse sus reservas, gestionarse sus préstamos o hacer otras cosas, y toda la parte de ayuda, ¿no? La función de circulación, que tiene que ver con controlar y gestionar todo lo que es el traslado del movimiento de los fondos dentro y fuera de la biblioteca, ¿no? Ya sea por el uso, se lo presto a alguien, consulta in situ, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, lo que sea, o porque ese ítem va a salir de la biblioteca por una encuadernación, por una restauración, o va a estar en una exhibición, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con esto. En general acá vamos a tener datos de usuarios, de fondos y datos de préstamos, y vamos a tener que tener y poder gestionar a partir del sistema una política de circulación que me permita decir, bueno, a quién le presto, a quién no le presto, quiénes son mis usuarios, cuántos días, por cuánto tiempo y demás. Y finalmente un módulo que muchos sistemas tienen, aunque no todos, pero que digamos, fue importante en el momento en que surgieron los primeros sistemas integrados de gestión bibliotecaria, pero esto ha cambiado tanto, el tema de la gestión de las publicaciones periódicas, que bueno, es uno de los aspectos en los que más se están viendo modificaciones con respecto a la gestión, ¿no? Porque los sistemas integrados tienen el control de la recepción. Estamos hablando de publicaciones periódicas en papel, ¿no? Las colecciones de hemeroteca históricas de nuestras bibliotecas, donde las publicaciones, ustedes saben que bueno, los títulos llegan periódicamente, entonces la gestión, tanto la descripción de eso, como la gestión y el control de la recepción de los fascículos, sobre todo cuando uno está comprando la revista y tiene que esperar que llegue, por ejemplo, una revista todos los meses, tiene que poder estar controlando y que el sistema te avise si un número no llegó o no llegó para poder hacer el reclamo y demás. Y bueno, y si se prestan las revistas, ni hablar, ¿no? También la gestión del préstamo de las revistas. O sea que en este sentido los sistemas son un poco más complejos, los módulos que manejan el tema de las revistas, porque tiene que tener estos modelos de predicción en función de la periodicidad de cada una y demás, para poder, digamos, bueno, ayudarnos justamente a gestionar este aspecto complejo. Esto ha cambiado mucho, porque hoy por hoy ya deben quedar pocas bibliotecas que manejen una suscripción en papel con este tipo de módulos. Y bueno, los nuevos sistemas que están empezando a aparecer ya tienen toda una gestión que tiene que ver con el acceso online, los recursos periódicos. Bueno, en este cuadrito les hice como en esta filmina les hice como un cuadrito separando, porque obviamente tenemos sistemas integrados de gestión bibliotecaria comerciales y libres, ¿no? Ahí simplemente esto lo pueden complementar con el sitio que les mostraba hoy de Marshall Reading, de algunos sistemas propietarios más o menos conocidos. Por ahí para nosotros no son muy conocidos, pero bueno, a nivel global y a nivel local. El caso de los propietarios a nivel global, por ahí el único que tal vez ustedes conozcan sea el Aleph. No sé si lo escucharon nombrar, pero el Aleph, por ejemplo, es el sistema que compró hace unos años la Biblioteca Nacional Argentina a través de una licitación y demás. Fue una decisión en un momento, bueno, cuestionada por unos cuantos, esto de por qué la Biblioteca Nacional compró un sistema en vez de usar un sistema
de gestión libre. Eso fue algo que cuestionamos todavía. Pero bueno, ellos se decidieron por Aleph en su momento, que ahora creo que ya no se llama más ahí, pero sigue existiendo obviamente, pero tiene otro nombre. Bueno, creo que es Ex Libris o bueno, uno de estos. Y a nivel local, vieron, que yo sepa, no sé si sigue existiendo, creo que sí, cargamos una iniciativa de la gente de Alfagrama, que también es una editorial argentina especializada en bibliotecología, y es, por ejemplo, el sistema que todavía usa la biblioteca pública. El tema, bueno, como ya hablamos bastante de esto, el problema que tienen los sistemas propietarios es que, bueno, uno compra el uso del sistema y después tiene que pagar el mantenimiento de por vida para todo cambio, mejora, actualización y demás, que bueno, es un problema que las bibliotecas en general lo sufren bastante. Y en cuanto a sistemas integrados libres, acá mencioné unos cuantos. Bueno, COA, PMB, Evergreen serían un poco más conocidos y los más usados en todo el mundo. ABCD es la evolución del ISIS, digamos, las listas, digamos, la familia de programas de ISIS, transformado en sistema de gestión bibliotecaria. Hay un grupo en Facebook que se llama Software Libre para Bibliotecas, donde pueden entrar y chusmear, donde siempre hay charlas y bueno, intercambio de información sobre esto. Y a nivel local hay varios desarrollos. En Argentina hubo varios intentos de desarrollo de software libre de gestión bibliotecaria. El MERAN, que es uno desarrollado por universidad en base al COA, es uno de los que además está en uso en la mayoría, diría, de las bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata, y en algunas otras más dentro de la Ciudad de La Plata. Y el CAMPI es otra iniciativa que surgió de varias universidades. Acá yo puse Universidad Nacional del Sur, pero junto con Mar del Plata y gente de Bariloche también, de la CONEA, generaron ese sistema. Son buenos sistemas más pequeños, desarrollos locales que se liberaron, digamos que se pusieron también disponibles como software libre. Sobre los que vamos a... Bueno, en esta filina justamente les puse los links a dos iniciativas. Ya les vengo hablando del SIU. De hecho, ustedes estuvieron en la charla que se hizo el otro día, donde, bueno, damos la BDU2, ¿se acuerdan? Para uno de los ejercicios en bibliotecas digitales. Y el SIU, el módulo SIU Bibliotecas, es una iniciativa a nivel nacional, a nivel de las universidades nacionales. Todo SIU en realidad es una especie de consorcio entre universidades que se dedica al desarrollo de sistemas para justamente el sistema universitario. Y bueno, si le sirven a alguien más dentro de lo que es Argentina, en general se firman convenios y se otorgan. Estos sistemas son como el SIU Guaraní, por ejemplo, que ustedes usan para alumnos. Es un sistema que se usa en prácticamente todas las universidades argentinas, por lo menos las de gestión pública, para gestionar toda la cuestión de los alumnos, las notas y demás. En el caso de las bibliotecas, si bien el SIU no desarrolla sistemas específicamente, sí estudia el tema de las tecnologías aplicadas en bibliotecas, realiza recomendaciones, hace mucha capacitación y mantiene esos dos sitios que vimos, la BDU y la BDU2, que la BDU es una especie de catálogo colectivo nacional de las existencias en libros en todas las universidades y muchos más organismos públicos en Argentina, y la BDU2, como vieron, es un recolector de recursos académicos. Bueno, y además el SIU ha hecho dos workshops sobre el primero sobre software libre para la gestión bibliotecaria y el segundo sobre tecnologías e infraestructuras en uso en las bibliotecas, también en Argentina, uno en el 2011 y otro en el 2016. Y a mí siempre me gusta mostrarles esto. Bueno, en el caso del workshop de 2011, solo están acá todavía vigentes las presentaciones que hubo en ese momento en distintos... Fue un workshop donde todas las instituciones que estaban
trabajando con algún sistema integrado de gestión bibliotecaria libre o algún desarrollo propio, presentan su experiencia, y en ese sentido son presentaciones que son muy interesantes de revisar. Y en el segundo caso también se hizo como una reedición de esto, y se puede ver acá abajo, tienen un video que les dejo el link para que después lo miren, donde está Isabel Piñeiro, que era la coordinadora en ese momento del módulo Bibliotecas del CIU, donde explica cuál fue el objetivo de este workshop. Hay algunas fotos del evento, y en este evento, aquí en este lugar, en este enlace, pueden ir a ver las ponencias que hubo en ese workshop, que ya están en un repositorio, que es el repositorio del CIN, ¿no? Donde pueden ver justamente distintas presentaciones que hubo ese día sobre distintas experiencias en las universidades nacionales. Y además, en este workshop ellos invitaron a Marshall Breeding, justamente del que hablábamos más temprano, para que venga y bueno, haga como una especie de pantallazo sobre el estado de las tecnologías para bibliotecas en ese momento, en 2016. Entonces pueden ver la ponencia, la vamos a trabajar un poquito más en la última clase, pero bueno, acá está el video de la exposición de Marshall Breeding, que por supuesto fue en inglés, o sea que tenía traducción simultánea, y bueno, está filmada también la charla para que puedan verla, ¿no? Pero me parece que eso es un panorama interesante para entrar a ver cuáles son los sistemas en uso en las bibliotecas de Argentina. Bueno, esa es un poquito esa idea. Bien, voy a hacer una pausita acá y después seguimos.